Bueno, ahora sí, muy buenos días para todos. Bienvenidos a la tercera sesión de la semana de entrenamiento Google para las entidades públicas. Para hacer mi información, Google Workspace y Google Cloud. Es un honor contar con su participación y bueno, hablar de temas como ya lo hemos venido comentando, de seguridad en la nube, casos de ciberataque y trabajo colaborativo. Ratificando para los que no han estado, no nos han acompañado a las sesiones pasadas, que somos los mejores aliados estratégicos para sus empresas. Es un honor contarles que hemos recibido doble galardón en los Google Partner Awards del 2020, recibiendo el premio Location Based Services Partner of the Year a nivel global y el Public Sector Partner of the Year a nivel Latinoamérica. El día de hoy nos acompaña Leonardo Vieira, líder de Workspace para el sector público en Latinoamérica, con más de 14 años de experiencia en tecnología. Y también nos acompaña Juan José Pedrero, nuestro speaker. Él es ingeniero de preventas para el sector público, tiene más de 10 años de experiencia en la plataforma de Google Workspace y en procesos de transformación digital. A todos, de verdad, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos, por hacer parte de esta semana. Y claramente a los speakers también por acompañarnos. Hoy les voy a dejar con la presentación Entidades de Gobierno Central y Municipal enfocada en el tema Zero Trust con Juan José Pedrero. Juan José, bienvenido. Gracias, Sara. Déjame empezar aquí entonces con esta charla. Juan José hoy está con un reto ahí, no va a poder juntar con nosotros, pero acá estamos ahí con Márcio Longini, que es nuestro ingeniero de productividad y cloud también en Google, que está nos apoyando ahí desde Brasil. Muchas gracias, Márcio, ahí por su tiempo. Perfecto. Vale, bueno, gustaría de empezar aquí diciendo que nuestra charla hoy va a ser acerca de seguridad y cómo que nosotros podemos ayudar a los colaboradores a hacer un trabajo seguro, remoto, de donde ellos estén. Esto es un reto que estamos pasando hoy desde el comienzo de la pandemia, pues cuando empezó a ocurrir la pandemia, muchos empezaron a se preguntar cómo que uno iba a trabajar desde casa con seguridad en un momento donde la infraestructura no estaba lista para que ellos lo puedan hacer. Uno también se preguntó cómo que ellos podrían hacer el control del dispositivo del usuario, considerando que ahora que el trabajador está en casa, tiene que acceder a una VPN, va a hacer algunos downloads que no sabemos si se puede hacer o no, va a acceder a algunos hiperlinks que no tenemos certeza si es un phishing o no. Entonces, muchas conversas empezaron desde ahí. También muchas conversas empezaron desde cómo se puede, por ejemplo, garantizar que un archivo no tenga fuga de la institución, pues ahora no tenemos ahí más los firewalls para nos proteger. No tenemos ahí muchas formas de hacer la protección en el entorno de la compañía, pues el usuario no está más en el entorno. Y comenzamos a entender también que es necesario que nosotros pudiéramos hacer un segundo factor de autenticación para entender si este usuario es realmente este usuario, o si no es una tentativa de secuestro o de sacar estas credenciales para acceder a la red interna de la institución, lograr acceso, secuestrar un servidor y ahí después solicitar algún tipo de resgate para tener nuevamente acceso a este servidor. Entonces nosotros miramos muchos casos como estos ahí, y creo que ahora tenemos la posibilidad de arreglar todos ellos con toda esa parte de seguridad que les voy a presentar ahora. Y la manera como vamos a conducir esta junta aquí va a ser, yo les voy a hacer aquí una breve presentación de nuestra solución de seguridad. Después voy a pasar la palabra a Márcio, que nos va a hacer algunas demostraciones. Así es. Con esto, déjame compartir aquí mi pantalla, porfa. Un minuto. Perfecto. Bueno, creo que todos ya están mirando ahí. ¿Y qué pasa? Déjame volver aquí toda la presentación. Yo empecé por el final. Aquí es un briefing ejecutivo
sobre Google Workspace, una sección de seguridad de ahí para gobierno. Opa. Entonces, aquí empezando, ¿cuál es la gran diferencia ahí que nosotros tenemos? Es que el dato es de ustedes, entonces Google no lo utiliza las informaciones que están en el Workspace para advertisement, nunca. Entonces es importante tener en cuenta que los datos que quedan en nuestra nube pertenecen a ustedes, a los gobiernos que tienen estos contratos con nosotros, y ustedes quedan en control de estos datos todo el tiempo. Nosotros no tenemos cómo controlar estos datos ahí, solamente quien tiene el control de la consola de administración. Sus aplicaciones siempre quedan accesibles. No sé si ustedes ahí tienen historias de situaciones donde tuvieran, por ejemplo, queda, interrupción en sus servicios y quedaran ahí un día, 2 días sin que lo puedan acceder a estos servicios. O hasta algunas veces no es una queda de una interrupción de servicio, pero una interrupción del canal del servicio, es decir, una VPN no está funcionando y por lo tanto no lo puede accesar al servicio. Entonces todo esto ocurre todos los días. Nuestra solución logra 99.9% de nivel de servicio en nuestros contratos gubernamentales. De hecho, los contratos que no son también. Nuestra seguridad es construida de una manera que sea mucho más difícil acceder a los datos. Entonces, es built-in, como nosotros decimos acá. Entonces, tenemos muchos rangos de seguridad. Tenemos hasta aquí un documento que habla 100% de esto. Pero la parte de comunicación, entonces tenemos los datos encriptados ahí. Toda esta parte de operacional, con el control de dispositivos, de devices, es un punto que Marcio va a enseñar ahí con más detalle en un ratito. Toda esta parte de identidad, también tenemos ahí segundo factor de autenticación, todo más les voy a enseñar aquí también. Servicios de storage seguros, por ejemplo, el Drive. Tenemos ahí muchas reglas de seguridad que podemos aplicar en el Drive. Y nuestra infraestructura es nuestra, por lo tanto, descentralizada. Déjame mirar aquí si hay preguntas. No, Andrés. Descentralizada, por lo tanto, quedando muy más difícil que se pueda lograr acceder a algún tipo de dato. Vale. Tenemos una gran capacidad de red que pasa ahí por todo el mundo. Por lo tanto, podemos hacer ahí navegación en petabytes de datos en todo el mundo a través de nuestra red. También tenemos todas esas informaciones criptadas en reposo. Es decir, hay una clave. Esta clave solamente hace la desencriptación después que el usuario meta ahí su segundo factor de autenticación con su contraseña y quizás tener un tercer nivel, que después vamos a hablar aquí, de acceso contextual. O sea, la solución puede entender el contexto del usuario. Si, por ejemplo, ustedes podrían poner que solamente usuarios que están basados en Colombia podrían acceder a una información que está en Workspace, a su correo, a su Drive, a algún tipo de archivo. Pero si el usuario está en Brasil, no puede, pues es una regla de negocio. O podemos también enfocar en IPs, podemos enfocar en algunos contextos acá que pueden garantizar que esta clave haga la descriptación de estas informaciones. Aquí es un concepto de regiones de datos que existen más para Estados Unidos, no mucho aquí para Brasil y para Colombia, América Latina de una manera general. Pero lo que existe aquí son todas estas certificaciones que nosotros garantizamos ahí para ustedes. Por lo tanto, tener Workspace es tener estas certificaciones de protección de datos. Es un punto muy relevante que hay que tener en cuenta. Hoy ustedes tienen estas certificaciones, hoy ustedes garantizan la seguridad y la protección del dato con algún tipo de certificación. Pues certificación es muy difícil algunas veces tenerla para su propio data center.
es mucho más fácil garantizar esto a través de una nube segura como Google, y ahí les ayudamos bastante en este punto acá. Es eso que yo estaba hablando acerca de acceso contextual. Entonces, con el acceso contextual, un ciudadano o quizás ahí un colaborador puede acceder a la plataforma de Google, o sea, podría acceder a nuestras APIs, a un desarrollo que ustedes vengan construido ahí con YouTube, con la parte de mapas o hasta con toda parte de Workspace que tenemos. Podemos garantizar un acceso contextual con aplicaciones de terceros. Puede ser, por ejemplo, SAP, puede ser un Salesforce, puede ser lo que sea, pero podemos garantizar todo este acceso, pues el login está garantizado por Google, y también toda la parte de Workspace. En términos de correos, tenemos toda una parte de defensa de correos que es analizada. Aquí hay todo el flujo de defensa que nosotros tenemos en los correos. Entonces, un punto que es muy importante. Una vez que el correo llega para nosotros, hay un deep scanning. Este deep scanning, que es lo que me gusta, él hace el chequeo de los archivos que están adjuntos en el correo. Esto, muchas plataformas no lo hacen, que ustedes conocen. Este chequeo también, también también lo hacemos en hiperlinks. Entonces podemos explotar estos hiperlinks para entender el comportamiento de ellos, si ellos van a infectar un colaborador, un usuario o no, y hagamos toda esta parte de sanitización de esta mensaje. Hay una checagem de antivirus, por lo tanto, que ya ayuda bastante a proteger los usuarios. Y aquí todo más una capa de seguridad que pueden mirar. Este check de archiving, check de links, warnings, y si usted está haciendo un reply para un dominio que está fuera de su organización. De hecho, nosotros garantizamos un 99% de seguridad. Google hoy tiene una gran capa de inteligencia artificial para mirar todos estos correos que son cambiados con nosotros. Y aquí también, arriba de todo esto que les estoy enseñando, hay un machine learning que mira estos correos, entiende y aprende para garantizar que otras amenazas no van a ocurrir en el futuro basado en inteligencia artificial. Estos tres puntos, inteligencia artificial para hacer esta defensa de correos, este checking de download de los archivos que están adjuntos, check de hiperlinks, es bastante avanzado. Les sugiero a pesquisar hoy si ustedes tienen hoy esta protección de estos tres puntos en su plataforma. Esto ya está incluso en todas las plataformas, todas las licencias que nosotros tenemos en Google Workspace. Aquí también hay un punto muy interesante que es esta parte de modo confidencial. O sea, cuando usted envía un correo, usted puede enviar un correo en modo confidencial. Es decir, el correo está saliendo aquí de Lisa para Sam, ella puse un modo confidencial donde él no puede hacer un download, no puede hacer un forward, y va a expirar este correo después de un rato. Entonces, es muy interesante, pues usted tiene el control del contenido que salió, diciendo lo que la persona puede hacer, si puede hacer un download, si va a recibir un SMS para hacer un segundo factor de autenticación, se puede hacer un print, o sea, printar este documento o no. Este poder quien tiene es el usuario que está enviando el correo. Esto, nadie va a hacer un download de ese archivo. Entonces, es interesante que ustedes puedan tener esto acá. Déjame sacar aquí la presentación de Miguel. Yo creo que alguien empezó a compartir una pantalla acá. Vale, salió. ¿Pueden aún mirar mi pantalla aquí? No, señor. Sí, señor. Ahí está.
Déjame, yo voy a parar de compartir aquí y presentar nuevamente. Y yo creo que podríamos arreglar esto ahí con un control de attendance. Hay una herramienta en Meet que después les enseño ahí cómo hacer este control. Para que nadie pueda compartir, que podamos hacer ahí un control. Vale. Hay un Security Center también en nuestra herramienta acá. ¿Qué es esto? Estamos cambiando entonces la forma de ser reactivos para ser proactivos. Entonces, aquí en este Security Center podemos, por ejemplo, poner algunas reglas de negocio para entender las amenazas que estamos teniendo y ser proactivos en reaccionar a esas amenazas. Podemos entender, por ejemplo, ataques que están ocurriendo en tentativas de phishing, en tentativas de ransomware, en tentativas de muchos ataques ahí, y poner todo esto en un panel para que un grupo de personas puedan mirar y tomar actitudes arriba de estas tentativas de ataques. O en tentativas de fuga de archivos. Imagínate ustedes ahí que una persona empieza a compartir muchos archivos confidenciales y usted puede tener un flag si alguien empieza a compartir muchos archivos confidenciales después de algún tipo de regla, de algún tipo de trigger, ustedes empiezan a recibir alertas en este dashboard. También existe esta herramienta acá. Por ejemplo, un archivo que podríamos tener aquí es este Data Loss Prevention, un trigger. Imagínate ustedes ahí que, por ejemplo, ustedes fijan un archivo, que es un archivo de una minuta de una audiencia pública de un tribunal, que sea. Y siempre estas minutas tienen esa estructura. Podríamos entonces decir que este tipo de archivo es sensible. Y todas las minutas que son oriundas de un tribunal no pueden salir de este tribunal, sino que alguien con un permiso muy alto logre esta minuta salir de este tribunal. Entonces podríamos, por ejemplo, garantizar que no lo haga, y si alguien intentar a salir con esto, mirar en este dashboard y también decir a esta persona a través de un correíto, a través de un pop-up que este archivo es sensible y no debería estar saliendo de la organización. No sé cómo estoy de tiempo ahí, porfa, si después si quieren me dicen ahí cómo estoy. Un último punto aquí, un otro punto aquí entonces que yo voy a pasar es cómo que funciona esta regla de prevención de pérdida de datos. Entonces la institución hace una política. Ustedes crían ahí, por ejemplo, cuáles son los archivos sensibles, lo que ustedes gustarían que ocurriera con estas reglas ahí cuando existe este archivo. Y ahí ustedes, después que tengan definidas estas políticas, hacen el setup en la consola de administración. O sea, ponen todas estas reglas, no son códigos, es una manera bien sencilla de poner. Y ahí los colaboradores, cuando ellos empiezan a enviar correos o a compartir los contenidos de Drive, todo esto va a pasar por estas reglas que ustedes han construido, y dependiendo de estas reglas, va a tomar una ruta u otra ruta. Y ahí ustedes van a poder, por ejemplo, hacer una investigación muy rápida acerca de todas las informaciones que no están indo al encuentro de estas reglas que ustedes han construido. Y lo que ustedes van a poder mirar, por ejemplo, en este dashboard de seguridad, cuántos archivos están expuestos que no deberían estar. ¿Cuántas personas no hicieron la autenticación por DMARC, DKIM o algunos protocolos aquí importantes de autenticación? Ustedes pueden garantizar que las informaciones van a quedar encriptadas por conta del dominio a través de TOS. Pueden entender, por ejemplo, la cantidad de correos que vinieron, están en un whitelist, y lo que no están en un whitelist es para chequear.
Pueden mirar, por ejemplo, una clasificación de los correos en términos de spam y malware para entender mejor todos estos indicadores en tentativas de phishing también. Y también pueden mirar y reevaluar este whitelist, o sea, cuáles son los dominios que ustedes tienen ahí como aprobados, preaprobados o no, basado en la percepción del usuario. Ojo, un usuario está accediendo mucho a este dominio y este dominio es un blacklist para nosotros. Pero debería ser un blacklist o un whitelist. Y nosotros facilitarmos la vida del usuario, pues no es uno u otro, pero muchos que están accediendo a este dominio y nosotros podemos garantizar una capa de seguridad con este single sign-on para nuestras aplicaciones. Por lo tanto, ¿hace sentido bloquear este dominio o no? Ahí ustedes pueden tener también esta capacidad. Tenemos también toda la parte de Vault, archiving y retención, es decir, pueden retener los contenidos de Gmail, Drive, contactos, chat, Meet, ligaciones, Google Voice, para siempre que tuvieran el contrato con nosotros, en un storage ilimitado. Es importante. Y ahí también pueden hacer búsquedas en todo este contenido, si quieren hacer ahí por algún motivo de investigación que sea, a través de nuestro motor de búsqueda de Google. Entonces, ¿cuántos de ustedes ahí no usan google.com todos los días para hacer sus búsquedas acerca de las más diversas cosas? Lo que estamos poniendo aquí es este motor adjunto a todo el contenido para que un auditor puede hacer búsqueda con este motor de la manera más sencilla que ustedes ya conocen, logrando mucho poder a un auditor. El panel de auditoría es distinto del panel de administración. Y aquí eso es muy importante, pues imagínate ustedes ahí que un administrador no tiene permiso para acceder a un archivo de un presidente, de un ministro, es un administrador de sistemas. Ahora, un auditor tiene. Entonces, el administrador logra permiso a este auditor como un permiso de auditor máster. Y ese sí tiene condiciones de mirar los archivos. Eso permite que la institución gubernamental tenga control y pueda separar quién mira los datos y quién no mira los datos. Algunas herramientas hacen con que el administrador pueda acceder a este contenido. Me pregunto si las reglas permiten esto dentro de una institución gubernamental. No sé la respuesta hoy, creo que es mucho más con ustedes do que conmigo en contestar esta pregunta. Y tenemos un soporte para todo esto. El Vault soporta todos estos grupos de soluciones, por ejemplo, Gmail, Drive, Google Voice, Meet, Groups y Chat, como ya les dije. Y con esto yo voy a parar acá de hablar. Este es mi último slide y paso la palabra hacia Marcio. Pero este último slide quiero les enseñar acerca de nuestra solución de Mobile Device Management, que Marcio va a comentar ahora mismo. Esta solución algunas licencias cuentan con el básico y otras cuentan con el avanzado. Nosotros también hacemos ahí un manejo de Windows 10 a través de esta solución, pero sin más spoilers, gustaría de pasar la palabra ahí hacia Marcio, que nos va a comentar un poquito más de esto. Marcio, muchas gracias ahí por su participación. Voy a parar de compartir mi pantalla. Buenos días a todos. Gracias por la introducción, Leo. La primera cosa que gostaria de decir es, por favor, perdão por mi portuñol, porque por veces no va a ser perfecto mi español, entonces, pero estoy súper contento de estar acá presentando la solución. Entonces, yo voy a ser un poco más técnico ahora. Entonces, eu vou começar com a gerência de devices. Eu vou descer um pouquinho mais em como funciona, como são as licenças, quais são as diferenças entre eles. E depois, eu vou diretamente em nosso console de Workspace e mostrar um pouco como, na prática,
utilizando la ferramenta algunas situaciones de seguridad. Entonces, lo primero que puedo mencionar es que Workspace tiene una consola única para con todos las funcionalidades que para el time de informática possa gerenciar tudo. Então, estou falando agora sobre Device Management. Então, em Device Management, temos como 3 pontos importantes. A proteção de dados é muito fácil de gerenciar e estamos listos para todas as companhias. Então, os que é importante neste sentido é como o time de tecnologia e de segurança tem muitas informações que podem proteger todos os dados. Então, todos os dados de companhia que estejam em devices são protegidos. Eu vou mencionar como hacemos as separações. Com Android é possível fazer a separação entre dados de la companhia e dados personales. Então, ajudamos como a gerenciar e proteger endpoint. Gerenciamos constantemente com políticas, com a U. Então, como hacemos isso, né? Então, como disse, é super fácil de gerenciar, temos muito fácil de implementar e de autorizar que novos devices sejam gerenciados e recebam as políticas. Como disse, estamos super prontos para todos os devices que temos em mercado. Protegemos tanto quanto Android e iOS. E como o Leo comentou, também temos suporte a Windows 10 em algumas versões. Então, como disse, a maioria, né, do mercado usa o Android ou o iOS e protegemos como quase 100% dos usuários. Temos uma divisão muito clara entre nossas licenças, que depois tem uma comparação em termos de licenças, mas quando falamos sobre gerenciamento básico, é quando hacemos inventário de los devices. Então, entendemos o modelo, o fabricante, quais são o PIN e outros dados importantes. Podemos enforçar que pedir para que o usuário tenha um passcode, né, uma contrasenha no aparelho para proteger contra se perde, se há algum problema de roubo ou algo assim. Podemos fazer um wipe em caso de necessário, é como limpar todos os dados que estejam no device e quase nenhum impacto para o usuário. Todo isso se passa por super transparente. E quando falamos sobre as funcionalidades avançadas, temos como bloquear devices, fazer reportes, fazer mass audits, podemos fazer como um workflow para fazer wipe, podemos forçar a criptografia do aparelho, Wi-Fi. Podemos provisionar Wi-Fi. Se temos Wi-Fi na companhia, podemos mandar as políticas de Wi-Fi para os mobiles. Então, temos muitas funcionalidades disponíveis que podemos começar a usar. Então, acá tem como um quadro com comparação de todo. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas se querem depois podemos falar mais. Pero depende de las licencias que estamos falando, temos diferentes tipos de funcionalidade. Como falei sobre os inventários, temos muito fácil acesso a qual é o usuário, que devices ele está a usar, qual é o sistema operacional que está rodando, que versão,
a quantos dias está sendo sync e tudo isso. Podemos também garantizar a política de contrasenha. Com uso avançado, as funcionalidades avançadas, eu posso pedir que a contrasenha seja uma contrasenha forte. Então, enquanto no básico, eu posso requerir a contrasenha. Então, são uma importante diferença entre ambos. Exemplo de políticas que podemos fazer é como não permitir transferência para o USB, não permitir que use aparelhos que tenham sido quebrados como jailbreak ou como algo que não esteja usando sistema operacional oficiais, que pode ter sido comprometido por um hacker e todo. Então, temos muitas formas de garantizar a segurança do ponto final do device. Outra coisa super importante é possível garantizar que controlemos qual aplicativos que o usuário pode ou não implementar no device. Então, é possível criar como uma lista de aplicações que são autorizadas a ser implementadas ou hasta criar como uma loja, né, um espaço da companhia com todos os aplicativos autorizados. E se tem algum aplicativo em seu órgão ou sua companhia que é específico para os usuários, tu pode publicar este aplicativo nesta Google Play específica para os usuários. Isto garante o acesso sem que outras pessoas de fora e que esteja público. Então, é uma forma de publicar os aplicativos. Lo mesmo podemos fazer para iOS. Outra coisa super importante é que conseguimos garantizar, através tanto para Android quanto para iPhone, a possibilidade de fazer uma busca de onde está o device. Então, podemos pedir para que o device comece a tocar para procurar se perdeu em casa ou em outro lugar. Então, é muito fácil de... ambos os serviços são como self-service. Então, não depende de ligar ou chamar a pessoa de tecnologia, mas o usuário pode fazer isto por si só. Outra coisa super importante, temos muitos logs, muitas informações que podem ajudar com qualquer investigação, auditoria e tudo. Então, é importante mencionar que todos os logs que temos em Workspace, nenhum pode ser deletado ou modificado por ninguém, hasta o administrador. Então, é uma outra forma de enforçar a segurança de todas as informações. E temos também todas as ações dos administradores na plataforma são logadas também. Então, garantizamos assim um ambiente seguro que tem as informações em caso de investigação, em caso de auditoria ou identificar algo que se passou na plataforma. É possível também, dependendo do tamanho da organização, o número de usuários, fazer as configurações em lotes. Então, não necessariamente eu tenho que usar um a um. Neste caso, posso subir um CSV com a lista de mobiles e fazer o processo para mais de um device ao mesmo tempo. Android Enterprise, isto é uma funcionalidade que vem com a maioria de equipamentos Android. Os que não têm é porque normalmente o device não está preparado em termos de memória ou processamento, e a companhia que vende isto
acaba por bloquear essa funcionalidade. Pero se tem a memória, o processador que é compatível com isso, que é a grande maioria de devices, isto vem habilitado e pode ser utilizado. A grande ideia acá é como separar os espaços de la companhia, dados corporativos, de dados personais. É como criar um bubble dentro do mobile com todas as informações da companhia. Isto traz inúmeras vantagens, como eu posso criar políticas em termos de como os dados da companhia podem ser transferidos para o espaço personal. Por exemplo, eu, em lo espaço da companhia, pode acessar a câmera do device, pode transferir algum dado para ser utilizado em WhatsApp, por exemplo, ou ele tem que implementar isto dentro do espaço corporativo. Esse tenho a necessidade de fazer um wipe, de excluir os dados. Eu posso excluir somente os dados da companhia. Não é necessário, nada impacta os dados personais do usuário. Então, é muito comum usarmos isso quando temos como Bring Your Own Device, né, onde o usuário usa o device personal para acessar os dados da companhia. Então, podemos fazer uma separação muito segura e temos muito mais controle sobre tudo. Eu posso também prevenir que dados vazem de iOS. Então, eu posso restringir como os dados da companhia vão ser usados entre aplicativos. Então, garantizar que é um step adicional para garantizar a segurança das informações. Eu posso gerenciar todas as regras que eu vou criar para o ambiente. Como Léo mencionou, temos um Security Center que eu vou explorar um pouco mais na demo com Investigation Tools, Security Dashboards e Security Health. Então, como fazendo um check, o que disse acá é como temos como gerenciar os devices, fazer inventório, forçar políticas de segurança, limpar os dados sempre que necessário, sempre que seja necessário pedir que isto aconteça. Conseguimos, então, criar uma lista de permissão de aplicações, separar os dados personales de la companhia, distribuir aplicações quando é necessário. Em termos de administração, toda a parte de auditoria, reporting, mitigação de threat, enterprise management. Então, a mensagem mais importante é que todo isto já está embarcado em la solução de Workspace. Temos, como demonstrei acá, várias ferramentas de MDM, e não é necessário ferramentas de terceiros ou outros tipos de ferramentas que complementem com o Workspace. Todo isto já está embarcado em las licenças. E isto garante toda a gerência de mobiles. Déjame passar agora para o demo. Enquanto vou fazendo o Swift, eu não sei se tem alguma questão, algo que querem detalhar. Yo estoy mirando aquí, Marcio, no hay ninguna pregunta. Ahí a todos, si quieren hacer preguntas ahí, por favor, queden a vontade para meter en el chat o quizás aquí en este Q&A. Sí. Y como yo voy a hacer una demostración, si tiene alguna pregunta, algo que quieren que yo demonstre, por favor, fiquem super à vontade para pedir. Então, esta é a consola de Workspace.
cambiamos há pouco, como 1 ou 2 semanas, a interface, como... Entonces está un poco diferente del slide que pasé, pero los dispositivos es esto acá, no tiene más los mismos ícones, pero tiene una área específica. Pero yo quiero explorar un poco la parte de seguridad con ustedes. Entonces, ¿cuál es la parte importante, ¿no? Tenemos algunas opciones. Una que yo voy a iniciar es como la central de alertas. En esta central de alertas, yo tengo como criar regras que tienen algunas regras que ya vienen como padrão. Entonces, algunas cosas que acontecen en la plataforma van a gerar alertas para los administradores, pero yo puedo crear regras customizadas para que también tenga este tipo de alertas. Entonces, dependiendo de lo alerta, yo menciono cuál es la gravedad. Entonces, si esto es un ambiente de demostración, entonces pueden ver acá que alguien tentou compartilhar um arquivo e el del IP detectou isto e se gerou um alerta como la gravidade alta. Então, é um alerta para os administradores. Estes alertas podem ser enviados por e-mail, podem solamente ficar na console. Os administradores que configuram a melhor forma como querem fazer este gerenciamento. Uma outra coisa super importante é estado de segurança. Isto me encanta porque a segurança do workspace é como compartilhada, porque garantizamos que Google garantiza que temos uma infraestrutura super segura, que nossos sistemas estão seguros, nossos servidores, sistemas operacionais, como o Leo comentou, temos diversas certificações, auditorias constantes em nossos ambientes, pero se por algum motivo a configuração de workspace não é feita da melhor forma, podemos ter alguns dados abertos a público, podemos ter algo que não vai ser seguro. É como falar sobre um coche, pode ter todos os sistemas de segurança no coche, se eu deixo lá chaves dentro do coche aberto ao público, o risco de que algo aconteça é muito grande. Então, para ajudar com isto, temos este estado de segurança que é como um checklist de segurança. Então, ele vai dar as recomendações ponto a ponto de los principais pontos de segurança, se estão contentos, se estão seguros, se tem alguma recomendação. Então, tem como levels. Então, se está verde, está como todo certo. Se tem algum alerta, ou se está rojo para algo que está como algo que não deveria estar configurado acerca, ou que está faltando algo. Então, isto é muito importante para garantizar que estamos seguindo todas as recomendações e o mais importante é que constantemente está ativo e os administradores podem revisar e tudo. Se algo cambia acá, isto também gera um alerta. Então, temos constantemente monitorado para garantizar a melhor segurança. Outro super importante é a ferramenta de investigação. Quando que utilizamos esta ferramenta? Podemos ter inúmeros casos. Pode ser por um pedido legal, de justiça, que pediu uma investigação. Pode ser por um problema interno, como um e-mail que foi, uma informação que foi vazada, um e-mail que foi enviado, confidencial, que foi enviado por uma lista errada. Então, temos diversos casos onde puedo
por exemplo, buscar acá. Então, isto funciona com Drive, com todo. É uma forma de buscar informação dentro dele. Pero eu vou buscar mensagens de e-mail. Eu coloco qual a condição. Eu vou fazer que a condição é que o remitente seja Márcio. Eu vou buscar. Então, ele vai me trazer todo dentro desta busca aqui. Isso. É possível agregar mais condições para ser mais específico e buscar algo super específico, que ajuda quando tem... Porque, no caso, procurei todas as... São muitas informações, como é um ambiente de demonstração, são poucas acá, pero eu tenho como tomar ações. Vamos pensar que tinha que fazer algo nesta mensagem, eu posso tomar algumas ações. Eu posso ver o cabeçalho desta mensagem. É uma coisa super importante. Estou aqui com o papel de administrador. O administrador não tem como ter acesso ao conteúdo da mensagem, somente o cabeçalho. Em cabeçalho, eu tenho assunto, proprietário, pero o conteúdo não tenho acesso. Como o Léo comentou, se eu necessito ter acesso ao conteúdo, eu tenho que usar a ferramenta de Vault, que é direcionada a los auditores, não a los administradores. Então, eu posso ver encabeçado para, por exemplo, fazer algum troubleshooting ou algo que seja necessário. Eu posso borrar a mensagem da caixa do usuário. Eu posso enviar para uma quarentena se trata, por exemplo, de algo que temos uma dúvida se é spam, phishing. Eu posso marcar como spam, eu posso reenviar para a bandeja de recebidos, se o usuário se perdeu, disse que ele não encontra mais a mensagem, eu como administrador posso ajudar ele. Então, é uma ferramenta super poderosa que pode ajudar o time de segurança e os administradores em muitas situações. Uma coisa super importante é, como mencionei, tudo que passamos dentro da plataforma é auditado. Então, eu vou mostrar para vocês o relatório de auditoria de administrador e vamos ver que eu, como administrador, fiz uma busca qual foi a mensagem que busquei, com o que pedi. Então, qual foi a investigação que foi criada. Então, tudo que hacemos na plataforma é logado. Então, é muito importante para uma auditoria, para garantizar que os usuários não vão usar de forma errada ferramentas tão poderosas como essas. Voltando às ferramentas de segurança, uma outra super importante, deixa-me voltar acá, é proteção de dados. Tudo que falamos hasta agora são ferramentas reativas. Então, eu posso tomar ações reativas, eu posso entender os relatórios, a segurança, eu posso fazer uma investigação, eu posso criar regras, pero são reativas. Algo se passou, ou algo eu protegi. A ferramenta que temos mais proativa e que está a todo momento protegendo o ambiente contra vazamento de dados é a proteção de dados. Acá eu tenho como criar regras de acordo com o conteúdo. Por exemplo, eu posso buscar se tenho uma informação, um número de processo, número de contrato, algo que seja super confidencial do órgão, né, da companhia. Eu busco sobre isso toda vez
que aparecer este tipo de código, este tipo de numeral, ou esta palavra, eu posso a tomar ações. Então, vamos pensar um exemplo fácil. Toda vez que encontrar a palavra confidencial no documento, o usuário não pode compartilhar para fora do domínio. Então, não pode compartilhar publicamente o documento. Então, o usuário está trabalhando em um documento quando ele tenta criar, compartilhar, coloca um usuário externo, ele clica em compartilhar, ao mesmo tempo, ele pode receber uma mensagem: este documento não pode se finalizar, este compartilhamento, porque não está de acordo com as regras impostas pela companhia. Ou, eu posso não permitir lá compartilhar, pero não avisar nada ao usuário, solamente criar um alerta, ou enviar uma mensagem para o grupo de segurança. Então, tenho várias formas, pero o mais importante, é uma ferramenta que garante que nada vai vazar, nada vai passar a todo instante. Isto posso fazer com documentos, com a questão de compartilhar, ou também com e-mails. Se alguém vai enviar um e-mail, também posso checar com regras se pode ou não enviar e-mail para fora de acordo com o conteúdo. Uma coisa importante é que também não somente posso negar um compartilhamento, pero também posso permitir, pero cambiar algumas coisas. Por exemplo, um documento que não seja tão sensível, mas pode ser compartilhado com as pessoas de fora do domínio, pero toda vez que compartilha este tipo de informação, a opção que a pessoa não pode fazer cópia, imprimir ou fazer download esteja habilitada, para garantizar que o conteúdo está sendo compartilhado, pero com segurança. Então, esto Marcio, es como... Sí, Marcio, disculpa, soy Luis Betancourt. Es que hay una pregunta de gobierno en línea que está preguntando que cómo se pide el rol de administrador para el uso de estas herramientas y cómo se sabe cuál es el administrador máster. Bueníssima pergunta. Toda vez que eu crio a conta de administrador ou permito que algum usuário tenha o role, né, o papel de administrador, eu posso dar para ele como o que chamamos de super administrador, que tem acesso a todo, sem nenhum tipo de restrição, ou eu posso ser customizado. Por exemplo, eu tenho um administrador que só tem a função de criar usuários. Então, eu delego somente a funcionalidade de este administrador só vai poder entrar e criar usuários. Ou outro que só vai tratar de la parte de segurança. Então, eu tenho uma granularidade muito grande que é possível criar papéis super customizados para evitar qualquer problema. Pero, pelo menos administrador vai ser como o super administrador. Outros eu posso fazer de acordo com a função. Ok? Graças por la pergunta. As ferramentas que me programei para mostrar foram estas. Eu não sei se temos mais perguntas. Não entendeu? Então, déjame tentar novamente. O administrador master é como a pessoa que recebeu o superadmin do domínio. Então, se venemos acá, eu posso diretório, usuários. Marcio, ¿puedo hacer un comentario solo? Sim. Cuando nosotros creamos un contrato acá desde cero, este contrato va con un administrador master. O sea, el punto de contacto del contrato
es esta persona. Desde ahí esta persona crea nuevos logins. Este liquid login puede ser un login de administración o no, puede ser un login sin los permisos de administración. Marcio y yo somos personas que trabajamos en Google y nosotros tenemos nuestro login. Mi login no es un login de administración. Yo no puedo hacer nada en la plataforma de Google en cuanto la compañía Google, en cuanto yo soy un colaborador. Pero Marcio va a mostrar ahí, pues usted logra permiso de administración para... Marcio, por favor, a vontade. Sí, como puede ver, estoy acá en lo usuario Marcio. Está asignado todo que es de administrador para esto. Pero yo puedo crear, entonces, acá embaixo tiene cuáles son los privilegios. Entonces, tengo inúmeras posibilidades de no permitir determinada cosa ou solamente permitir, por exemplo, eu poderia sacar todas as outras permissões e deixar só a criação de usuários e também pode ser um pouco mais detalhadas que eu posso ser uma unidade organizacional específica. O que é isso? Eu posso, dentro do Workspace, criar como pastas. Então, tu pode pensar que um órgão pode ter mais de um time, de uma área. Então, eu posso ter um administrador específico para o escritório A, ou a oficina de la cidade A ou de la cidade B. Então, ele só tem permissão para criar usuários dentro desta pasta. Então, por isso digo que pode ser super granular e super customizado o acesso que eu passo como administrador. O administrador que vai ganhar todos os dados primeiro é, como o Leo comentou, assim que fechamos um contrato, tem um contato master, uma pessoa que vai receber como todas as permissões para gerir todo o contrato. Espero ter sido mais claro agora. Se não fui, por favor, me diga que... Y también, si no, Marcio, creo que nosotros estamos acá para mostrar las bondades en términos generales del producto. Y ahí si hay, por ejemplo, algún proyecto que ustedes quieren discutir ahí o que quieren hacer, por ejemplo, un trial para poner la mano e entender de hecho este producto, entender cómo hacer las configuraciones y los testes, podemos ahí lograr trials para que ustedes hagan por sí mismos, hagan junto con nosotros, junto con nuestros ingenieros ahí también, estos manejos. Yo miro que sí, señor, ya entendí, pero entonces el administrador master lo designan cuando se hace el contrato con ustedes. Se designa aquí entonces cuando se crea el nuevo contrato. Es decir, nosotros vamos a crear un contrato para governoenlinea.gov.co. Cuando nosotros creamos este contrato va a ser creado con algunas variables. La primera variable, tiempo de contrato. Es un contrato que no tiene tiempo, es decir, es un contrato mensual, perpetuo, o es un contrato de 12 meses. Vamos a poner aquí un ejemplo, un contrato de 12 meses. Para este contrato, vamos a liberar cuántas licencias ustedes quieren tener. Por ejemplo, vamos a poner en este contrato 3,000 licencias. Pero nosotros no vamos a hacer el manejo del contrato. Nosotros vamos a crear un usuario de administración y esta persona va a empezar a hacer toda la configuración en este contrato. Entonces, este usuario de administración, que es el usuario master, va a lograr permiso hacia nuevos usuarios. Por ejemplo, yo tengo 3,000. De esos 3,000, 10 son usuarios de administración. Yo logro permiso de administración hacia esos 10 y ellos van a lograr, por ejemplo, los nombres, todas las configuraciones, todas las políticas para todos los otros usuarios. Entonces es como si fuera una cascada de permisos ahí que van a ocurrir. Entonces sí, creando un contrato se crea un login de administración y desde ahí
hace todo el desarrollo de las políticas y de nuevos usuarios que se crean de administración. Si quieren, podemos hacer en una junta apartada con usted para hablarnos específicamente de esto y de otras cosas más. No Ok. tenemos más preguntas. Gracias por todo. Gracias, Márcio. Leo. Y ahí, unas últimas palabras ahí, es que hemos nos enfocado mucho en Colombia. Nuestro equipo de sector público empezó hace un año y medio, cerca de un año y medio, ahí en el comienzo de 2020. Nosotros aún estamos creciendo. Por lo tanto, estamos aquí hoy disponibles para ustedes como pues no estábamos antes, pues no existíamos. Entonces, nuestro equipo es enfocado en gobierno, nuestro equipo es enfocado en sector público, es decir, tribunales de justicia, alcaldías y municipalidades, y todo que tiene un GOG en el dominio. Cuenten con nosotros ahí para desarrollar no solamente las soluciones, pero también los contratos. Yo soy experto en contrato y me encargo de diseñar contratos que hagan sentido por la perspectiva de licitación gubernamental, sea por Colombia Compra Eficiente, sea por un trato directo, sea por la parte de SICOP 2 en Colombia Compra Eficiente. Nosotros tenemos mucha vivencia en estos escenarios ahí durante este último año, y cuenten con nosotros ahí para apoyarles si tienen algún tipo de inquietud y si quieren nuestro apoyo a través de Servi Información. Con esto paso la palabra ahí a Sara, si quiere hacer algún tipo de cierre ahí, o a Luis. Agradecerles. Muchas gracias ahí por estos días de entrenamiento. Bueno, por mi parte, pues, como siempre, Leonardo, muchas gracias. Muchas gracias a Marcio, el nuevo speaker, por acompañarnos el día de hoy. Hoy culminamos nuestra semana de entrenamiento, así que a todos muchísimas gracias por asistir. Como saben, en la parte del chat van a encontrar un formulario por si tienen dudas, quieren contactarnos o profundizar en algún tema. No sé si Luis quiera hacer un poquito el cierre, pues como por la parte del sector público. Por nuestra parte, muchísimas gracias. Esperamos seguir contando con ustedes en futuros eventos. Sara, sí, muchas gracias. Pues primero que todo, muchas gracias a todos los participantes. Realmente fueron 3 días bastante interesantes, con mucha información puntual y supremamente válida. Y a Juan José, a Marcio, a Daniel y a Leonardo, pues muchas gracias por ser tan amplios en la información compartida con cada uno de nosotros. Pues la información de ser información está para ustedes. Lo que necesiten ahondar, cualquier duda que se necesite aclarar, pues con mucho gusto estamos para poderlo hacer en cualquier momento.